Pues ya Juan Carlos prácticamente dijo todo lo que yo iba a decir. Nada, no es cierto. No, pero sí me sorprende que básicamente usó algunas citas que yo también quisiera compartir. La verdad es que cuando el pastor el día de ayer nos comentó esto acerca del tema, y yo me puse a estudiar la Biblia, y encontré algunas cosas bastante interesantes sobre Josué. Como bien lo menciona Juan Carlos, Josué muchas veces lo identificamos por esa instrucción que primeramente le dio Moisés, porque Dios le dijo a Moisés: dile a Josué esto, dile a Josué. ¿Cuántos de aquí quisiéramos ser conquistadores? Y cuando te preguntan, ¿quién quiere ser como Josué? Y todos dicen, yo quiero conquistar, yo. ¿Quién quiere ganar peleas? Yo. Pero ¿quién era Josué realmente? Y es parte de lo que comentaba Juan Carlos. ¿Quién era Josué? Si nos podemos ir otra vez a Deuteronomio 34:9, por favor. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Espíritu de sabiduría sobre tu vida. Si realmente deseas que Dios te use como usó un Josué, pide ese espíritu de sabiduría sobre tu vida. En Números 27:18. Y el Señor dice, Números 27:18. Y el Señor dijo a Moisés: tomo a José, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Hay una serie de... Cuando yo me puse a estudiar el libro de Josué, dije, pero ¿qué viste en Josué, Dios? ¿Qué viste en Josué para tú usarlo de esa manera? ¿Qué fue lo que te convenció de Josué para ser un sucesor de alguien a quien Dios había establecido para liberar a su pueblo? Moisés no era cualquier persona. Moisés tenía muy claro el propósito que Dios tenía para su vida, que era sacar a un pueblo para llevarlo a un lugar que él había prometido. Y esta tarea tenía que ser precedida por alguien que realmente tuviera las características que Dios deseaba que tuviera para llegar a ese lugar. Tan es así que Dios le dijo a Moisés: tú no vas a entrar. Por las cosas que has hecho, porque tu corazón se apartó de lo que realmente yo te había dicho, tú no vas a entrar. Entonces, las características que Dios busca el día de hoy, más allá de un hombre conquistador, es un hombre conforme a su corazón. Y esta palabra, Números 32:11, por favor. Dice la palabra en Números 32:11. Escucha esto. Si realmente quieres que Dios te dé lo que le dio a Josué, dice en Números 32:11, ninguno habla sobre la ira del Señor, dice desde el 10, y la ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, y Josué, hijo de Nun. Pues ellos sí, dice, pues ellos, es el 12, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Punto número 1, tenía espíritu de sabiduría, tenía el espíritu de Dios sobre él, y él era un hombre fiel para con Dios. A veces cuando vemos a Josué y vemos eso de esfuérzate y sé valiente, tú dices, pues tú lo visualizas como Dios me dijo, entonces me esfuerzo en esto para yo obtener esto. Como que vemos esa palabra de Dios como una herramienta para alcanzar mis objetivos, lo que yo deseo, los planes que yo tengo. Yo quiero un nuevo trabajo, pues me esfuerzo y soy valiente porque Dios me dijo que lo voy a tener. Pero antes de eso tenemos que entender a quién le dijo Dios eso.
¿Qué características tenía ese hombre al cual Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente? Y ahorita vamos a ver aún más claramente el porqué de esa palabra. Dios no le habla a Josué, esfuérzate y sé valiente para que conquistes, porque Dios era el que iba a hacer todo. Dios ya le había dado la victoria. Él no decía, esfuérzate y sé valiente para que aprendas a pelear. No. Si vemos más adelante, en todas las batallas Dios le dice, mira, a este pueblo yo te lo voy a poner en tus manos. A este pueblo no vas a poder con él. Realmente Dios no le dice eso para que vaya y conquiste, para que vaya y pelee. Dios le dice eso por esto. Bueno, un poquito antes, y algo que quiero enfatizar un poquito más, en el libro de Josué 1:2, y es algo súper importante que también llegó mucho a mi corazón, como le decía Juan Carlos. Miren cómo dice la palabra de Dios, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el versículo 2, es el 1:1, desde el 1:1. Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? ¿Qué más dice? Hijo de Nun, servidor de Moisés. Fíjense cómo Dios no se refiere a Josué como siervo de Dios, sino a Moisés como siervo de Dios y Josué siervo de Moisés. Eso es algo bien importante. Y algo que aprendí es que antes de ser líder, aprendió a ser siervo. Hoy en día hay muchos líderes que quieren ser líderes antes de aprender a ser siervos. Antes de aprender a servir, ya quieren ese puesto para liderear, cuando realmente es indispensable que aprendamos a servir, para que realmente Dios nos dé esa capacidad de ser líderes. Y el ser líder es simplemente la responsabilidad y el deseo de servir no es una posición. El ser líder no es una posición, es una función que Dios te da dentro de su cuerpo. Pero para que podamos desarrollar esa función correctamente, tenemos que aprender a ser siervos. Y en todo el libro de Josué, prácticamente en todo el libro de Josué, vamos a ver que Dios se refiere a Josué como el siervo de Moisés. Josué, siervo de Moisés. Aún en Éxodo de Deuteronomio siempre es Josué, siervo de Moisés. En Deuteronomio 32:16, ahora sí vamos a empezar a ver lo que les comentaba de la palabra que Dios da acerca de esfuérzate. Como decía Juan Carlos, la instrucción que Dios le da a Josué, primeramente se la da a través de Moisés, que le dice, Moisés, dile a Josué, esfuérzate y sé valiente. En el capítulo 31, otra vez, Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No es solamente una ocasión que se les dice 3 veces. En el capítulo 31 de Deuteronomio dice, en el versículo 7, entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra. Y más adelante en el capítulo 32, esta es la parte que quiero hacer un poquito más de énfasis. Si vamos a Deuteronomio 32, versículo 16, dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirá en aquel día, no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males.
pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Y así continúa hablando acerca de cómo el pueblo de Israel se iba a apartar de Dios. Imagínense la escena. Moisés se presenta delante del pueblo con Josué, y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a llevar a este pueblo a la tierra que Dios ha prometido. Y versículos más adelante le dice: pero este pueblo se va a apartar de mí. Pero este pueblo va a alejar su corazón de mí. Todos los que ves que yo te estoy diciendo que los vas a llevar, se van a alejar de mí y van a ir en pos de otros dioses. Entonces en el versículo 23 otra vez le dice: entonces él nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. La palabra que Dios le dio a Josué sobre esfuérzate y sé valiente fue por una razón. Josué era un hombre que había sido fiel a Dios. Josué era un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Josué era un hombre que tenía el Espíritu de sabiduría. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque lo que viene, porque lo que tus ojos van a ver en este pueblo, no va a ser lo que tú esperas. Porque a pesar de que tú veas que ellos se alejan y que su corazón se aleja, tu corazón tiene que estar cerca de mí. Porque no importa las circunstancias que este pueblo pase, porque este pueblo se va a alejar de mí, este pueblo va a voltear su rostro contra mí, pero tú no tienes permitido hacerlo. Porque no importa lo que haga el resto de la gente a tu alrededor, tú debes de guardar tu corazón como lo has tenido hasta el día de hoy, fiel a mí. Por eso Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. A Dios lo que le importaba de Josué era que él guardara su corazón. No le importaban las guerras que venían, porque esas ya estaban ganadas. Dios lo dijo. Porque incluso las promesas que Josué llega a cumplir no son promesas que Dios le dio a él, se los dio a Moisés. Moisés simplemente avanzó en el plan que Dios tenía para Josué simplemente avanzó en el plan que Dios tenía para Moisés. Y así lo dice la palabra, y Josué mismo lo dice: lo que le prometiste a Moisés, tu siervo, eso lo harás conmigo. Y más adelante pueden ver que dice: así el pueblo como siguió a Moisés, siguió a Josué. El reto que Dios le puso a Josué fue: que tu corazón no se aleje de mí. Esfuérzate y sé valiente. Que no importa lo que tu hermano de al lado haga. Que no importa si tu hermano que está al lado de repente se extravía por ahí. Que tu vista esté puesta en mí, porque tú has sido un hombre fiel hasta el día de hoy. Es muy importante, iglesia, que más que aquellas batallas que podamos tener en el día a día, la principal conquista que podamos tener es que nuestro corazón no se aleje de nuestro Dios. Porque Él te ha prometido que Él estará contigo. Porque Él te ha prometido, y lo que Él te ha prometido, Él lo hará. Pero es muy importante que seamos fieles a Él. Es muy importante que busquemos que ese espíritu de sabiduría que fue puesto en Josué sea puesto en nuestras vidas. ¿Y cómo dice la palabra que es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es temer al Señor? Yo lo he entendido y lo he resumido en una frase muy simple. Temer a Dios es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Eso lo dice la palabra en Salmos. Dice: temer a Dios, y eso es por eso Jesús fue visto fue encontrado recto delante del Padre, porque Él amaba lo que el Padre amaba y odiaba lo que el Padre odiaba. Ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor.
A veces, con el ánimo de esta palabra, con el ánimo que Dios nos dice